362, gracias. Bien. Vamos a hacer problemas de esto, ¿sí? Porque el tema que sigue es el de distancia, el problema de la distancia, ¿sí? Pero para que no se nos mezclen las dos cosas y para que no perdamos de vista lo que ya vimos, vamos a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les había dicho que la integral, en cierto modo, tiene dos problemas, o se basa en dos problemas, el problema del área y el problema de la distancia, ¿sí se acuerdan? Y esto va de la mano con la interpretación de la derivada, ¿sí? Tiene una interpretación geométrica, la derivada, y una interpretación física. La geométrica es pendiente de la recta tangente de la curva en un punto, la física es la rapidez de cambio, o la velocidad, ¿sí? Y de la misma forma, la integral tiene un problema, una interpretación geométrica y una interpretación física. La geométrica es el área bajo la curva con respecto al eje X y la física, la distancia, ¿sí? ¿Esto por qué es así? Bueno, porque la integración es lo contrario a la derivación, ¿sí? Son operaciones contrarias, ¿sí? Son operaciones contrarias, en términos generales, son operaciones contrarias. De hecho, se menciona que quienes descubren el cálculo, que recuerden que es Newton y Leibniz, descubrieron por lo menos la última operación matemática más poderosa, por así decirlo. Y esas operaciones son inversas. Por ejemplo, la suma y la resta son inversas. La multiplicación y la división son inversas. La potenciación y la radicación son inversas. Pues bien, esta nueva operación que descubren, que la integración y la derivación son inversas, ¿sí? Y de hecho, pues vamos a ver eso. Y aquí lo podemos checar. Pero quedamos que vamos a estudiar bien lo de área antes de pasar a lo de la distancia. Bien, aquí vienen algunos ejercicios. Me voy a alejar un poco. Si se fijan, pues son problemas que tienen la misma estructura. Hay algunos que son más completos, ¿sí? A mí, por ejemplo, pues sí me gustaría que se hiciera a ver, dice podemos hacer el 6, perdón, el 2. Sí, podemos hacer el 2. Si quieren, o cualquier otro. Yo diría que el 2 como que tiene muchas cosas, ¿no? ¿Sí o no? No oigo. Sí. Pero a ver, vamos a hacerlo un poco más grande. A ver, creo que así está mejor. ¿Sí? Pero ya no va a alcanzar lo de acá. Bueno, fíjense, lo de arriba dice, usar 6 rectángulos para encontrar las áreas estimadas para cada tipo bajo la gráfica dada de x igual a 0 a x igual a 12. Entonces aquí tenemos x igual a 0 a x igual a 12. ¿Sí o no? ¿Sí? Javier, pásenselo por favor. ¿Olvidaste esto ayer? No, ¿lo encontraste acá? Sí. Ahí estaba. Por eso lo dejé, pues sí. El 2 Yo llegaba creo hoy que lo veía. ahora. No, porque sí se vale. Y por eso, pero sí es medio bravo, ¿eh? Luego de repente estamos en reuniones y empieza a ladrar. Bien, entonces fíjense, ahí está, con eso sí lo alcanzamos a ver. Dice, esta es por la izquierda, ¿ya se fijaron? Izquierda por la derecha con puntos medios, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer nada más uno. O sea, vamos a hacer uno nada más.
Es decir, o por la derecha, o por la izquierda, o por el medio. Y ustedes hacen los demás. Sería lo mismo. ¿Sí se entiende? O sea, sería el mismo procedimiento, va a dar diferentes valores, lógico, ¿no? ¿Sí queda claro? A ver, entonces, ¿cuál quieren? ¿Derecha, izquierda o punto medio? Bueno, punto medio. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a marcar un poco más los ejes. Este es el eje Y. Este es el eje X. ¿Sí? Efectivamente vamos desde 0 a 12. ¿Sí o no? Si contamos son 12, ¿no? Y lo vamos a hacer por 6 rectángulos. ¿Sí o no? 6 rectángulos. A ver, entonces vamos a ver. Si son 6 rectángulos, ¿cuánto va a ser el ancho de cada uno? Pues va a ser 12 menos 0 sobre 6. Va a tener un ancho de 2. ¿Sí o no? Entonces los valores muestrales, bueno, los extremos de cada intervalo, no los valores muestrales van a ser estos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Que viene siendo quién? 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Sí? Bien. Pero ustedes decidieron que los valores muestrales fueran los puntos medios. Entonces van a ser 1, 3, 5, 7, 9, 11. ¿Sí o no? Y esos valores muestrales son los que van a determinar la altura. Ya lo vimos, ¿sí o no? Aquí no tenemos la función para poder sustituir ese valor en la función y sacar la altura, que viene siendo el valor de y. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? La vamos a tener que estimar. ¿Sí? Pero yo sé que este valor me va a determinar la altura. ¿Sí o no? Miren. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Este llega hasta aquí. ¿Sí o no? Este llega hasta aquí. Ahí está la altura. Este llega hasta aquí. Ahí está la altura. Este llega hasta aquí. Este llega hasta aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Si ustedes decían hacerlo, por ejemplo, por la derecha, pues sería así. ¿Sí o no? Así. ¿Sí o no? Hasta aquí sería la altura. 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 ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Queda claro eso? ¿Luego? Sí. ¿Sí o no? Bien. Pues ahí están nuestros rectángulos. Entonces, el área va a ser aproximadamente, haciéndolo por la mitad con 6, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pues bueno, si queremos así como que hacerlo como que se vea así medio bonito, pues ya sabemos que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta 6 de f de x y décima asterisco, que en este caso van a ser los puntos medios, ¿sí o no? ¿Sí? Por delta x, esto ya lo sabemos, ¿sí o no? O sea que sería ¿qué cosa? Pues f de x1 más f de x2 más f de x3, ¿sí o no? Asterisco, obviamente, asterisco. ¿Por qué? Porque acuérdense que si no le pongo asterisco vamos a creer que son los extremos, ¿no? ¿Sí? Sí, porque el x1 es este. ¿Sí o no? El x2 es este, el x3 es este, x4 este, x5 este y x6 este. ¿Sí o no? Pero cuando ya son asteriscos, entonces es x1, x2, ¿sí o no? Aguas. Más f de x4 asterisco, más f de x5 asterisco, más f de x6 asterisco. Todo por delta x. ¿Sí o no? ¿Sí? Y aquí estas funciones, estos valores los tenemos que estimar.
viene siendo el valor de la y. ¿Sí o no? Para ese valor muestral. Entonces, ¿cuánto más o menos sería f de x1? Acuérdense que x1 asterisco, bueno, aquí hasta vamos a ponerlo con otro color. Este es x1 asterisco. ¿Sí o no? X6 asterisco. ¿Nuevo? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto x1 asterisco? Pues es 1, pero ¿cuánto vale la función evaluada? Hay que estimarlo. Sería, a ver, aquí cada rayita vale 1, ¿no? Sí. Entonces sería como 8.9, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos, ¿no? Oigo. Sí. Luego, para f de x2, asterisco, 8.5. Luego, 7.75. Luego, No, ¿es aquí, verdad? No, es este de acá. A ver, aquí estamos mal. Ese es el primero. Segundo, tercero, es 7, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue x4 asterisco? ¿Cuánto? 75. Luego, ¿cuánto? Luego, ¿cuánto? 2, ¿verdad? 2.8. ¿No oigo? Y por el delta x que vale 2. A ver, entonces sáquenselo. ¿Cuánto les da? Por 2 y ya multiplicado por 2. ¿Cuánto? No. Sí, 79.5 dices. Bien. 79.5. ¿Sí? Ahora, como sabemos que esto es área, lo correcto es ponerle unidades cuadradas. ¿Sí? No sabemos qué unidades, pero siempre es importante ponérselo porque estamos hablando de área, ¿no? ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Si se fijan, esto es distancia, pero no sé si son centímetros, milímetros, metros, etc. Eso también es distancia, yo no sé si son milímetros, centímetros, ¿sí están de acuerdo? Pero estamos multiplicando. Esto es distancia por distancia me da área, entonces son unidades cuadradas. ¿Sí queda claro eso, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Pues ahí está con punto medio. Les digo que ustedes ya saben, ya inténtenlo hacer por la izquierda. Obviamente va a ser tomando estos valores, ¿sí? El x0, el x1 hasta el x5. Y ya ahí determinan las alturas por estimación, o si lo deciden hacer con la derecha. ¿Sí queda claro eso, no? Sí. Bueno. ¿Quién viene de prepa particular? ¿Quién viene de prepa particular? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Rex? ¿Cuál? ¿De Westford? Westford. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? De la Marisa. Ana Marisa, ¿quién más? De San Javier. San Javier, ¿quién más? Usted como que se ve que lo quiere, usted viene de edad también, ¿no? ¿Yo? Sí, usted. No. ¿No? Es que se ve así como que. ¿No? ¿De cuál viene? Yo vengo del Marqués de Veracruz. ¿De dónde? Del sector Marqués de Veracruz. Salgo de ahí. ¿Quiere ser usted marino o cómo? ¿No? ¿Así se llama? ¿Qué Sí. era para mí? ¿Mande? No. ¿Usted es de Veracruz? ¿De Veracruz, Veracruz? No. ¿De dónde? De Tuxpan. ¿Y se vino para acá por qué? Porque sé que están mis primos estudiando también. O sea, no aquí, pero aquí creo. ¿Y si le gusta?
Pues sí. ¿Le gusta más que Veracruz? Más o menos. Que extraño la playa. Sí, extraño. Pero la playa de Veracruz no es muy... No, de donde yo vivo, sí hay playa y está mal, no está tan sucia por ahí, ¿verdad? Sí, porque sí, Veracruz como es puerto y Sí. puerto de altura, Sí, está bien. y aparte el clima no es muy calientito, ¿no? O sea, no sé, pero... O sea, no es como las playas del Pacífico. En el Pacífico, pues sí, las playas están más... O el Caribe, ¿no? Que también está... Muy bien. Ok, pues ahí está. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí hay más ejercicios, más ejercicios. Todos son del mismo tipo, todos son iguales, pero obviamente pues cambia la función, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos, si quieren hacer el 5, ya me está dando la función como tal. Dice, estima el área bajo la gráfica de f de x igual a 1 más x cuadrada de x igual a menos 1 a x igual a 2, usando 3 rectángulos y puntos finales por la derecha. Luego, mejora tu estimación usando 6 rectángulos. Representa la curva y aproxima con rectángulos. Repite el inciso A utilizando puntos por la izquierda, luego por puntos medios, y luego nos pide que comparemos para ver cuál es una mejor estimación. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Pero antes de que pasemos a eso, creo que nos falta responder una pregunta del ejercicio anterior, porque en el ejercicio anterior nos decía que ¿cuál nos da una mejor estimación? Nos falta eso, ¿sí están de acuerdo? ¿Cuál me da una mejor estimación? ¿Por la derecha, por la izquierda o por punto medio? Entonces yo creo que esa sí la podemos responder, ¿no? ¿No oigo? Sí. Nada más déjenme. Creo que ahí está, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces vamos a poner los rectángulos por la derecha. Lo vamos a hacer con el color verde. A ver, por la derecha van a ser así. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Es que está muy clarito este verde. ¿Sí se ve? Sí. Luego, este, ¿no? No oigo. Luego. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí se ve? ¿O está muy claro? No oigo. Mejor con azul. No oigo. Bien, ahora con negro, los de la izquierda, ¿no? Sí. A ver. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuál parecería ser una mejor aproximación? Punto medio. Tal vez, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Tal vez porque por la izquierda es por faltante. Nos da faltante, por la derecha por exceso. Y por el punto medio algunos son bueno, son ambos. Sí se fijan que por el punto medio hay un pedacito por exceso y otro por faltante, pero como que se van equilibrando, ¿sí o no? Como si se... Casi como si se neutralizaran, ¿no? Entonces eso disminuye el error. Bueno, pues entonces la idea, podemos deducir qué cosa. Cabrón, chido. Cayó el café ahí tantito. Que esto es menor que esto
y es mayor que esto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ustedes ya lo sacan. Bien. ¿Alguien tiene un Kleenex, papel de baño? Bueno, vamos a hacer el 5. ¿Nadie tiene papel de baño, Kleenex? Sí. A ver, ingeniero. Sí, le pudiese ahí echar ahí. Gracias. Sí, pues se cayó ahí el café. ¿Cómo ves? Es que se movió así. ¿No? Gracias, ingeniero. Uy, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias por todo. Me da hasta con tenis. ¿Puedo hacerlo un poco más adelante? ¿Eh? ¿Puedo hacerlo para adelante? Sí. No, espérame, pero no vas a mover la cámara. Sí. De todas formas, se va a seguir viendo el cielo. No hay problema. Todavía se quiere decir el ingeniero, ¿no? Rafi, sigue por favor, ¿qué hacerlo? Por favor. Vamos a caber ahí, hombre, chico. ¿No? Yo se lo pago. ¿Dónde está el borrador? ¿Dónde está el borrador? Acá está. Sí, acá estaban los dragones. Joven. A ver, entonces vamos a ver. Nos da la función f de x igual a 1 más x cuadrada. ¿Sí? Nos pide que estimemos el área desde x igual a 1 a x igual a 2, de menos 1 a 2. ¿Sí o no? Sí. Utilizando 3 rectángulos. Obviamente no lo voy a hacer con 3 rectángulos. Me voy a ir con 6, que es como lo dice después, ¿no? No igual. ¿Sí? Yo creo que ustedes pueden hacerlo con 3, muy fácil. ¿Sí o no? Sí. Ustedes lo pueden hacer con 3, yo lo voy a hacer con 6, que es el otro. Obviamente me va a dar una mejor estimación. ¿Sí o no? ¿Sí? Y nos dice que lo hagamos con por la derecha, creo. Entonces, luego nos pide que lo hagamos por la izquierda y luego punto medio. Yo nada más lo voy a hacer con uno. ¿Cuál? Rápido. ¿Eh? Derecha. Bien, entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos ahí? Bueno, pues lo que haríamos... ¿Alguien tiene idea? Pero antes, graficar. ¿Sí o no? Sí. Tengo que graficar. A ver, entonces, vamos a graficar lo mejor que se pueda. ¿Sí? Lo mejor que se pueda. Aquí es el eje X, aquí el eje Y. Aquí como es de menos 1 a 2, pues sí podemos utilizar valores pues más o menos grandecitos, ¿sí? ¿No? Sí. De hecho creo que está muy pequeño, ¿no? Creo que es mejor un poco más grande. Hasta acá. ¿Sí o no? Más o menos, ¿no? Y entonces pues tenemos que hacer, eso es una parábola. Sí, es una parábola. ¿Con cuántos puntos graficamos la parábola? Con 3. Son más que suficientes. Obviamente aquí para que haya una mejor exactitud, lo vamos a evaluar en los extremos. A ver, la parábola evaluada en menos 1 me va a dar 2. ¿Sí están de acuerdo? Entonces aquí la escala vertical la podemos hacer un poquito más. Casi del mismo tamaño. Incluso es hasta más pequeña. Obviamente la gráfica va a ser un poquito chaparrada, ¿verdad? Porque no es el mismo tamaño de la escala. ¿Sí me explico? Pero eso no importa.
¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, si x vale menos 1, y vale 2, ¿no oigo? La función vale 2. Con 0 vale 1. Con 1 vale 2. Con 2. Y si vamos a tener que hacerla más pequeñita incluso. ¿Sí o no? A ver. Más o menos la mitad es aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, con menos 1 vale 2. Con 0 vale 1. Con 1 vale 2. Con 2 vale 5, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Sí? Entonces la gráfica es así más o menos. ¿Sí o no? Sí, porque nada más nos dice de menos 1 a 2. No tiene caso que grafiquemos lo otro. También se puede hacer, pero no tiene caso. ¿No oigo? Sí. Entonces yo quiero estimar esta área. Entonces aquí. Sí, lo que pasa es que me fui chueco, ¿no? ¿No oigo? Esa es área, ¿no? ¿Sí o no? Pero lo vamos a hacer con 6. Entonces aquí es n igual a 6. ¿Cuánto va a valer delta x? 2 menos menos 1 sobre 6. ¿Sí o no? Un medio, ¿no? Un medio. Entonces, este es menos 1, 0, 1, 2. ¿Sí? Sí. Pero mis extremos de los intervalos va a ser menos un medio, que es el x1, 0 que es el x2, un medio que es el x3, 1 que es el x4, 3 medios que es el x5 y 2 que es el x6, ¿sí o no? ¿Sí? Esos son los extremos. Por lo tanto, si yo lo voy a hacer por la derecha, me dijeron, Sí. va a ser así, ¿no? A ver, espérenme, déjenme utilizar este como así. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, en este caso, pues el primer valor muestral, pues es igual al x1, porque ustedes me dijeron que fuera por la derecha, ¿no? ¿Sí o no? Si hubiera sido por la izquierda, el primer valor muestral sería el x igual a 0. ¿Sí o no? Aquí, así, así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Verdad? Porque son por la derecha. Van a ser estos valores. ¿Sí o no? ¿Sí? Que son los extremos de los intervalos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto vale el x1? Menos un medio, 0, 1, un medio. No, perdón. Aquí este es un medio, 1, 3 medios y 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces el área va a ser aproximado derecha con 6, ¿sí o no? Y eso es igual a quién? Igual a 1 hasta 6 de así, ¿verdad? Entonces pues va a ser, digo, hay que hacer las cosas como son, ¿no? No nos tiene que dar huevonada, ¿sí o no? ¿Sí? Así. Disco, vamos para acá, más,
asterisco más f de x5 asterisco más f de x6 asterisco. Y todo por delta x, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿cuánto vale f de x1 asterisco? Aquí como sí tenemos la función, podemos sacar el valor exacto. ¿Sí o no? Vendría siendo 1 más menos 1/2 al cuadrado, ¿sí o no? De hecho, aquí para que se vea hasta mejor lo podemos poner así. Ese es el primero, ¿sí o no? ¿Sí? Y luego el otro, 1 más 0 al cuadrado, ¿sí o no? Luego, fíjese, lo estoy haciendo paso por paso, ¿sí? O sea, yo podría haber dicho, no, pues va a ser 1 más 3/4, a ver, pero pues ya no, algunos no le van a entender, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces, ustedes hagan así, no les debe de dar, ¿qué dijimos? ¿Eh? No. ¿Sí o no? Bueno, aunque en el examen, pues sí, lo pueden hacer ya directamente, ¿sí? Porque pues, sí, en el examen, pues sí, ya a lo mejor poner hasta aquí y ya no es necesario que lo pongan así, ¿verdad? Ya nada más directamente en la calculadora van sacando, pero pues luego también si no se pone con las pies, pero bueno, ustedes yo creo que no van a tener gran problema, ¿no? 1 más quién, más 1. 1 más quién. ¿Sí o no? Luego. ¿Sí? Y ya todo eso multiplicado por 1/2. ¿Sí o no? ¿Sale? A ver, pues empiezas a sacar. ¿Cuánto es? Un 5/4, ¿no? 5/4 más 1 más 5/4 más 2 más 10/4 más 5, todo por 1/2. Luego, ¿sí? Obviamente se van a decir, no, 10/4 no, 5/2. Sí, pues, pero pues. ¿Sí? A ver, todo rápido, háganse la suma. ¿Qué cosa? ¿Todo? ¿Por multiplicado por 1/2? Bueno, dice el joven que es 6.5, o sea 13/2, ¿no? Unidades cuadradas. ¿Sí o no? ¿Oigo? ¿Sí? ¿Qué capítulo es? 5, ¿no? Luego, 5.1. A ver, ¿pudieras quitarle la bolsita, ingeniero? Nada más que pásate de aquel lado, ingeniero. Claro. Gracias, ingeniero. Tú también te vas a decir con todo inglés. 5.1. ¿Qué ejercicio era? 5. ¿Cuánto nos dio? 13/2. Luego. 13/2. 13/2. Aquí al libro le da 6.8775. A ver, fíjense, es 0.5, que es el 1/2. El primero es 1.25, 5/4 es 1.25. Luego
es el 1, luego 5 cuartos que es 1.25, luego 2, luego 10 cuartos es 3.25, luego 10 cuartos. ¿Cuánto? 2.5. Ah, carajitos, me equivoqué en ese 10 cuartos. A ver, esto es 9 cuartos. Ah, ya, es que no es 10 cuartos, es 13 cuartos. ¿Sí? 9 cuartos más 1 son 13 cuartos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, allí el joven de la que está escuchando música, a ver, por favor. Ah, bueno, ok. En vez de 10 cuartos pone 13 cuartos. ¿Están de acuerdo que es 13 cuartos? Sí. Entonces ahora sí, a ver. Vuélvanse a hacer. Espérame, te vas a cambiar el otro. ¿Estás ahí? Sí. ¿Cuánto es? 55 octavos. ¿Eh? 55 octavos. A ver, pero dile si es todo el resultado o nada más lo del corchete ingeniero. 6.87, todo el resultado de... Todo el resultado 6.87. 6.875, ¿no? Sí. Y allá en fracción, ¿cuánto es? 55 octavos. Allá. Salud. Gracias. ¿Cuánto me dijo? 80 y... 55 octavos. Gracias, ingeniero. También te vas a encontrar y audífonos al cielo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Sí, ustedes sacan con la derecha y con la izquierda. Bien. Bueno, pues ya viene lo de velocidad, ahora sí ya podemos explicar. Ya se entendió cómo es todo el asunto, ¿sí o no? A ver, entonces, ¿cómo es esto lo del problema de la distancia? A ver, tú mismo, ingeniero. Hay una borrada ahí, gracias. Es bueno del ingeniero, ¿no? ¿Cómo ven? ¿De qué carrera eres, joven? Sistemas. ¿Primera vez? Sí. Eso. ¿Sí te sabes usarlo? Sí. ¿Ya lo llevaste en la prepa? Sí, hace un buen. ¿Por qué? Tengo 26 años. No, entonces es el don. ¿Sí o no? ¿Sabes? ¿Y ya habías estudiado otra carrera, ingeniero? Estaba aquí mismo en eléctrica, pero no me gustó, intenté hacer el cambio y no me cambiaron. Entonces me salí y estuve trabajando muy rápido. ¿Y hasta qué mate llegaste? Llegué hasta Vector. No, ya estabas, ya tenías camino recorrido, ingeniero. ¿No te revalidaron? No me quisieron revalidar. ¿Cómo que no? Sí se hubiera podido. Es que, bueno, para empezar el cambio de carrera nunca me lo aceptaron, de eléctrica a sistemas. Y ya en eso se cruzó un especial de carrera de eléctrica y pues, No, como pues, dije, estaba esperando el premio, pues no puse de mi parte. ¿Y si quieres a tus profes que llevaste, de mate que llevaste en eléctrica? Nada más a uno, ¿no? ¿Eh? Nada más a uno, ¿no? A uno no, a los demás sí. Sí. Eso. No, a todos, ingeniero, pues dale chance. No, o sea, tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, bien. Vamos a ver cómo es el problema de la distancia. Dice, ahora consideremos el problema de la distancia. Encontrar la distancia recorrida por un objeto durante cierto periodo de tiempo si la velocidad del objeto es conocida en todos los momentos, en todos los instantes. En un sentido, esto es el inverso al problema de la velocidad que discutimos en la sesión 2.1. Aquí está lo que les comentaba, son operaciones inversas. Si la velocidad se mantiene constante, entonces
El problema de la distancia es fácil de resolver mediante la fórmula distancia igual a velocidad por tiempo. Pero si la velocidad varía, esto no es fácil. No es fácil encontrar la distancia recorrida. Tendríamos que investigar el problema. Vamos a investigar el problema en el siguiente ejemplo. ¿Sí? Vamos a investigar. O investigaremos el problema en el siguiente ejemplo. Bien. Aquí hay un punto importante, fíjense, esto que está, todos nosotros sabemos o tenemos el concepto de que velocidad es distancia sobre tiempo, ¿sí o no? Distancia sobre tiempo. Y sí, en cierto modo sí, ¿por qué? Porque hasta el mismo análisis dimensional de la velocidad así nos lo marca. Si es distancia sobre tiempo, entonces las unidades son unidades de distancia y unidades de tiempo. Y ahí tenemos metros por segundo, kilómetros por hora, metros por segundo, etcétera, ¿no? ¿Sí o no? Entonces sí es verdad. Bien. Pero aquí sucede algo importante. Esa formulita de la distancia que viene ahí es el despeje de esa fórmula. El de velocidad, distancia sobre tiempo, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, cuando estudiamos en la secundaria, porque ese tema se estudia en la secundaria, en ese entonces, digo, en mis tiempos, sabíamos, o bueno, nos dijeron, que hay diferentes tipos de movimiento, ¿sí? Y el más simple es el movimiento rectilíneo uniforme, donde el móvil se mueve a distancias en línea recta y avanza a distancias iguales en tiempos iguales. Ese es el movimiento rectilíneo, ¿sí? Pero importantísimo, en línea recta y avanzar distancias iguales en tiempos iguales. La característica de este movimiento es que tiene una aceleración igual a 0. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante, ¿sí? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no es en línea recta, pero avanza a distancias iguales en tiempos iguales, entonces hay aceleración, ¿sí? Hay aceleración. Es decir, si yo, por ejemplo, algo así, pues aparentemente es constante, ¿no? ¿Sí o no? Sí. La velocidad. ¿Por qué? Porque está avanzando radianes iguales en tiempos iguales, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Pero no es rectilíneo, es circular, ¿sí o no? Y entonces hay aceleración. ¿Por qué? Porque ahí está el efecto de la aceleración. Una fuerza que aplicada a esa masa lo avienta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ahí hay aceleración. En el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración. Eso lo sabe muy bien en su clase de física, ¿sí o no? ¿Con quién lo llevó? No saben cómo se llama. ¿Quién? Con Enrique. Ahí está, se pelearon un chingo, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Vieron eso, sí o no? ¿Verdad? ¿Quién más lo vio? ¿Con quién llevaste tu vuelo? Yo todavía no llevo la oficina. ¿No? ¿Y el de eléctrica? Fue con... Ya sé. ¿Cómo ven? Pues ni siquiera te acordabas el nombre de tus profes, ingeniero. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo ven? Me acuerdo de Pues es que se fue mucho, veamos. Pues sí, ya es el don, pues sí. Yo todavía me acuerdo de mis profes de la secundaria. ¿Ya lo llevaste tú? No. Bueno, ¿no? Ya se acordó. ¿Eh? Ya se acordó. Sí. Entonces, pero sí se entiende eso. Tiene que ser en línea recta, distancias iguales en tiempos iguales. Aquí hay distancias iguales en tiempos iguales, pero no es rectilíneo, es circular. Aquí hay aceleración. Y es lo que ocasiona la fuerza centrífuga, ¿sí o no? O fuerza centrípeta. ¿Sí? ¿Por qué fuerza centrífuga? Porque lo lanza, ¿sí o no? Y fuerza centrípeta, ¿cómo sería? Si yo aquí, por ejemplo, le pongo una cubetita de agua y le hago así, el agua no se cae. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que la obliga a salir, pero también a
a jalarse hacia adentro, ¿no? ¿Sí? Están en equilibrio. Todo eso lo descubrió nuestro buen amigo Newton, ¿sí o no? ¿Verdad? Era bueno, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, en vez de poner ahí en su cuarto ahí el póster del Pitt, del Brad Pitt, ¿cómo se llama? Con esta Luis Miguel o... No, ya están muy viejitos, ¿verdad? No, ¿quiénes son los de ahora? A ver, ¿tú de qué fan eres ingeniero así? Por ejemplo, Guns N' Roses. Bueno, pues, ok, Guns N' Roses, sí. Pero me refiero así, una... Pongamos una póster de Shakira y ya. ¿Sí? Los vas a quitar y vas a poner de Newton, ¿sí o no? Eso, ¿sí o no? ¿Verdad? Bien, entonces, solamente en esas circunstancias vamos a tener aceleración cero, aceleración cero, en el movimiento rectilíneo uniforme. Pero hay que decir una cosa, el movimiento rectilíneo uniforme prácticamente es muy poco común, muy poco en la naturaleza. Es muy poco común, ¿sí? Generalmente todo no es así. Los móviles, o sea, los objetos que se mueven, generalmente no lo hacen en línea recta o sea, tendrían que estar muy controlados. Una persona sí lo puede hacer, nosotros sí, ¿verdad? O sea, concentrándonos, puedo caminar en línea recta y dando un paso cada décimo de segundo. Se ve un movimiento, pero es muy controlado, ¿sí me explico? ¿Sí? Un animalito también lo puede hacer, pero es muy poco común. Generalmente todo no es así, es acelerado. ¿Sí? Es un movimiento acelerado lo que generalmente existe. Bien, entonces aquí hay un ejemplo, fíjense, vamos a verlo. Dice, supón que el odómetro de nuestro carro está roto y deseamos estimar la distancia recorrida en un intervalo de 30 segundos. Vamos a tomar las lecturas del velocímetro cada 5 segundos y los vamos a registrar en la siguiente tabla. Prácticamente el odómetro es el que indica la distancia que se recorre, si se han fijado o no. Hay algunos coches, bueno, todos los coches tienen el kilometraje, ¿sí o no? Y generalmente tienen 2 kilometrajes, uno que es desde que lo compraron hasta ese instante, o si tú le apachuras un botoncito, se pone en 0, pero te va a indicar la distancia recorrida por viaje. ¿Sí? Desde que tú decides inicializar, ¿sí? Y es el que a veces los que son malandrines alteran para hacerte creer que está nuevo el coche, no le cambian el kilometraje, el odómetro, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces vamos a suponer que queremos nosotros conocer la distancia que hay de aquí a Celaya, ¿sí? No tenemos el odómetro. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues lo haríamos con esta formulita, ¿sí? Yo tengo que decidir en qué intervalos de tiempo voy a tomar la velocidad, ¿sí? Y esto tiene mucho sentido. Aquí recuerden que a fin de cuentas es una función. ¿Quién sería la variable dependiente y quién sería la variable independiente? A ver, los que aprendieron bien en clase de física. A ver usted. A ver allá, la señorita allá de Veracruz. 8. ¿Lo llevaste allá en la prepa esto? Pero, o sea, yo creo que sí, pero no. Bueno, a ver usted. ¿No? ¿Usted es primera vez? Segunda. Ahí está. La dependiente sería la velocidad, independiente del tiempo. El tiempo no, ¿Por qué? El tiempo no cambia, la velocidad. Efectivamente, siempre casi siempre en física, por no decir siempre, la variable independiente es el tiempo. No tenemos control sobre el tiempo, ¿sí? No tenemos control sobre el tiempo y las demás variables físicas dependen del tiempo, ¿sí?
por así decirlo, el tiempo es la magnitud física absoluta por excelencia, ¿sí? Claro que si aquí hay alguien que pues sea bastante inquieto e investigue, me dirá, eso no es verdad. Según la teoría de la relatividad del tiempo, si bien no puede ir hacia atrás, porque siempre va adelante, puede que vaya más despacio o más rápido dependiendo de la velocidad a la que nos movamos, porque así lo dijo Einstein, ¿no? Sí, sí es verdad, pero obviamente eso en nuestro entorno no hemos desarrollado una máquina que se mueva a la velocidad de la luz, eso hay que decirlo, porque eso solamente sucede a velocidades cercanas a la luz, ¿sí? Eso sí, si viajamos a velocidades cercanas a la luz, el tiempo se dilata, transcurre más despacio, según la teoría de la relatividad, la masa aumenta y las longitudes se dilatan, ¿sí? ¿Saben? Sí hay algunos experimentos o algunos fenómenos que por lo menos demuestran la dilatación del tiempo, ¿sí? Rápidamente, hay partículas que se producen en la atmósfera, rayos cósmicos, ¿sí? Esos rayos cósmicos viajan a la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces los astrónomos, los astrofísicos han determinado que su tiempo de vida es, por ejemplo, un segundo. Es mucho menos, mucho menos, pero yo voy a decir un segundo, ¿sí? Bien. Pero esas mismas partículas también se producen en el laboratorio. Y en el laboratorio viven o se desintegran en 2 segundos. Perdón, disculpen, no 2 segundos, en 1/4 de segundo. Entonces, ¿por qué cuando es un rayo dura más? ¿Y por qué en laboratorio dura menos? Porque se dilató el tiempo debido a que como rayo viajaba a la velocidad de la luz. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Pero nada más. Entonces, pues esto es así. Ahora, todavía tengo 2 minutos. Miren. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, efectivamente, pues la variable independiente es el tiempo. Entonces, como no tengo odómetro, están de acuerdo que puedo utilizar esa fórmula para estimar la distancia. ¿Pero por qué estimarla? Porque están de acuerdo que todo va a depender mi muestreo. ¿Cuántas veces de aquí a Celaya voy a ver el velocímetro? Si yo veo el velocímetro en 10 momentos, en 10 valores de tiempo, tomo la velocidad, la registro en esa tablita y saco la distancia total, que va a ser la distancia en cada periodo. Va a ser diferente si lo hago en 20 muestras, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces se entiende que es parecido a lo de la integral. La variable independiente que en el área de la raíz ahora es el tiempo. Y la velocidad, que es función del tiempo, es el valor que obviamente pues yo voy a ver en el velocímetro. ¿Sí? Y en el anterior pues eran rectángulos. Aquí van a ser muestras, van a ser instantes en los cuales voy a tomar la lectura y que voy a plasmar en esta tabla. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Todavía tengo un minuto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vale? Bien. Entonces, aquí está, miren. Yo hago el registro de los datos. ¿Sí? Bien. Una cosa. Observen cómo el tiempo está en segundos y la velocidad en millas por hora. Son sistemas diferentes. ¿Sí? Entonces, hay que ponerlo todo en el mismo sistema. Bueno, ahora sí, ya son las 4, ¿verdad? Ahí ya todo bien.